Bueno, pues buena tarde. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Corresponde a las sesiones de guías de práctica clínica. Esta ocasión viene el servicio de cirugía general. El tema del día de hoy será oclusión intestinal. Y bueno, esta parte de sobre todo las complicaciones quirúrgicas, las vamos a tratar con el doctor Fernando Arzate Palva. Él es médico cirujano adscrito a nuestra unidad. Damos la bienvenida al doctor Arzate para presentar su tema. Ya nada más será como avanza. Bien, buenas tardes. Entonces, como ya comentaba el doctor Corona, vamos a hacer una revisión rápidamente de lo que es la oclusión intestinal, una de las principales complicaciones de todo procedimiento quirúrgico, principalmente, aparte de algunas otras causas etiológicas que condicionan oclusión intestinal. Entonces, como concepto tenemos que es la incapacidad del intestino para el tránsito de su contenido y alimentario e intestinal de manera caudal. Y pues esas van a ser simples, estos que no tienen compromiso circulatorio, hasta las que son complicadas con estrangulamiento, donde ya va a haber un compromiso circulatorio y compromiso del tejido, que va a requerir algún tratamiento especial, ¿sí? Dentro de las clasificaciones, pues bueno, lo vamos a tener de la forma de presentación, que puede ser una presentación aguda, que son las altas, causas de tipo subagudo y algunas causas de tipo crónico, algunas de tipo intermitente, y donde no hay oclusión intestinal, que sería la normalidad funcional del intestino. De la clasificación topográfica, pues esta va a estar condicionada a la parte afectada, que esta puede ser el intestino delgado, estómago, y esto del intestino delgado puede ser alta, puede ser baja, o afectación a nivel del intestino grueso. Dentro de las patogenias, pues vamos a tener la mecánica, que como comentábamos, puede ser simple, sin estrangulación, con estrangulación, en asa cerrada por algunas bridas que condicionan este tipo de asas. Las de tipo funcional, que son paralíticas por alteraciones electrolíticas, y las espásticas, que bueno, las espásticas normalmente se resuelven cuando se corrige el espasmo intestinal, ¿sí? De acuerdo a la intensidad o magnitud con la cual se presente, van a ser completas o incompletas, como en el caso de las suboclusiones intestinales. Dentro de las causas comunes por porcentajes, como lo vamos a ver aquí, la mayor principal de causas de y algunas causas raras, infecciosas, como enfermedad de Crohn, ¿verdad? De tipo inflamatorio, infecciosas, tuberculosis, ¿verdad? Y algunas otras causas raras de tipo infecciosas, abscesos intestinales, o prácticamente manipulación quirúrgica después de algún procedimiento. Dentro de la fisiopatología, pues vamos a tener que la manifestación de la oclusión intestinal pues va a ser la distensión abdominal ocasionada por distensión de asas. Y estas se van a dar como consecuencia de un hiperperistaltismo, principalmente al auscultarlo se encuentra peristalsis de lucha, ¿verdad? Que nos va a generar una fatiga de la fibra muscular y una dilatación intestinal refleja. Esto nos va a condicionar acúmulo de gas dentro de las mismas asas, ahora sí que del margen donde está el sitio de oclusión, ¿sí? A la región cefálica, y condicionado por la aerofagia, o sea que el paciente deglute el aire, fermentación y putrefacción bacteriana, ¿verdad? Y también por la proliferación bacteriana que nos va a generar al
final de este paciente, si no resolvemos la causa de la obstrucción, choque séptico y muerte del paciente, si no resolvemos la causa obstructiva y las complicaciones locales y sistémicas que posteriormente se van a dar, que son las agresivas y mortales para el paciente. El acúmulo de líquidos pues va a estar básicamente dado por los jugos digestivos, por la limitación de la superficie de absorción, el paciente ya no absorbe y se empieza a acumular, ¿verdad? Y como ya no avanza, pues se va a ir acumulando y provocando una gran distensión, alteraciones de la circulación y pues bueno, la translocación bacteriana que nos va a generar el proceso de tipo infeccioso. La hipersecreción refleja en respuesta a la distensión, ¿verdad? Alteraciones en la circulación parietal, como ya lo veíamos, la distensión va a provocar alteraciones en la circulación venosa inicialmente y posteriormente alteraciones en la circulación arterial que nos va a condicionar por la gran distensión, adelgazamiento de la pared intestinal, isquemia y necrosis consecutivamente si no corregimos el sitio de la obstrucción, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo que sería la fisiopatología de la obstrucción mecánica con estrangulamiento. Se van a dar cambios, como ya veíamos, a nivel locales por ingurgitación y edema, por el proceso inflamatorio que se va a dar localizado, ¿verdad? Lo que ya veíamos, alteración de la circulación venosa, espasmo arterial reflejo, necrosis y hemorragia, que se va a dar localmente. Junto con el estrangulamiento vamos a ver dentro de la necrosis de la pared abdominal, ¿verdad? Intestinal, inicialmente translocación bacteriana, pérdida del segmento afectado y finalmente ya cuando se genera la perforación pues nos va a dar una peritonitis localizada, a posteriori una peritonitis generalizada, choque séptico y muerte del paciente si no decidimos una intervención quirúrgica oportuna en estos pacientes. Obviamente en este tipo de pacientes vamos a liberar lo que son las adherencias y la misma cirugía nos va a condicionar nuevamente adherencias en este paciente, por de ahí la intención que el paciente se mueva de manera temprana. ¿Sí? Entonces, algunos otros datos, este esquemita, ojalá que el doctor Corona tenga la posibilidad de pasarles la ponencia, para que la tengan, la revisen. Ahorita pues lo vemos así rápidamente por premura y tiempo, entonces, para que la revisen con calmita y vean todas las rutas que se van desencadenando dentro del proceso oclusivo, que son varias, ¿verdad? Dicen, tenemos componente venoso que ya veíamos de la éstasis venosa, la alteración de lo que sería por espasmo arterial, ¿verdad? Que ya no se lleva a cabo el intercambio gaseoso a nivel de capilares, ¿verdad? Alvéolo arterial por la alteración que se dan locales, ¿verdad? El gran secuestro de líquidos que se va generando, ¿verdad? El organismo trata de impulsar, aumentando la peristalsis, viene la fatiga intestinal, el acúmulo de líquidos, ¿verdad? Los vómitos, dependiendo del sitio y ubicación del cuadro oclusivo, entre más alto, pues el vómito va a ser más intenso, ¿verdad? De manera que si la oclusión es baja, pues prácticamente no hay vómito. Y solamente muy tardío, ¿verdad? Cuando ya el paciente ya se descendió por completo, cuando es de colon, ¿verdad? Que generalmente son por problemas de tipo neoplásico o problemas de divertículos complicados, invaginaciones, causas de ese tipo a nivel del colon, ¿verdad? Y es un poquito diferente a lo que ya veíamos, oclusiones intestinales altas, que serían a nivel de estómago e intestino delgado, que son distintas, ¿verdad? Y pues bueno, los cambios desde el sangrado inicial hasta el choque séptico final de estos pacientes. Algunos otros de los hallazgos que veamos en tiempos, ¿verdad? Inicialmente después del procedimiento quirúrgico por la formación de las adherencias, puede ser vista, lo refiere desde el momento en que se hace el procedimiento quirúrgico. El organismo, aunque nosotros dicen vayamos con una intención de resolver un problema que tiene la cavidad abdominal, pues esta no lo va a reconocer como tal, sino lo va a reconocer como una agresión hacia sí misma y pues va a tener una respuesta de tipo inflamatorio inicial y desde ahí se empiezan a formar las adherencias
tempranas que si el paciente no se moviliza o no se limitan, si dejamos, sobre todo si dejamos sangrado activo, que nos va a generar las adherencias por la formación de fibrina, y pues bueno, es la causa principal de las adherencias tempranas y finalmente es de tardías. Lo que ya veíamos, el trauma local del intestino, ¿verdad? La respuesta inflamatoria y la formación de fibrinógeno. Y pues bueno, el restablecimiento de esta cavidad abdominal pues se va a dar entre el 5º y el 7º día. Asimismo, la formación de estas adherencias. Ahí está. Siguiendo hablando con la fisiopatología, pues vemos que lo de la revitalización ocurre de la periferia hacia el sitio de la lesión, como lo hemos visto en las úlceras. El proceso de granulación se da de la periferia hacia el centro, limitando ahora sí que el diámetro y tamaño de la lesión. Lo mismo va a ocurrir aquí en la herida que nosotros le ocasionamos al paciente, ¿verdad? Que es donde se va a dar la formación de adherencias. De ahí que algunos cirujanos tenemos la costumbre, dicen, de no cerrar el peritoneo y pues bueno, dejamos una mayor área expuesta. Sabemos que hay pacientes que son formadores natos de adherencias más que otros, ¿verdad? Y en esos es donde a veces se sella prácticamente el epiplón, va hacia la herida, hacia el plano muscular y ahí se pega. De ahí que pues, si reintervenimos a ese paciente por adherencias, pues vamos a encontrar todo adherido el epiplón hacia a la cicatriz quirúrgica y a veces pues, se jala también las asas y que de no tener este cuidado cuando hacemos el abordaje, pues podríamos ocasionar una lesión iatrogénica a estos pacientes. Entonces, manejarlos con mucha cautela, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El inicio generalmente de esta revitalización se va a dar por la proliferación y acúmulo de mononucleares, son los linfocitos y monocitos, ¿verdad? Y polimorfonucleares, en este caso entraríamos con los neutrófilos, ¿verdad? Hasta que se da la implementación de parches que se van a acumular al sitio de la lesión que nosotros le ocasionemos, ahora sí que en pro de este paciente. Y pues bueno, en las primeras horas después del evento quirúrgico trauma, esto se va a dar de 2 a 5 días después de toda la respuesta inflamatoria que se va a dar en este lugar donde hicimos la reparación nosotros y que el organismo lo va a reconocer como una agresión contra él. Aquí pues son tiempos lo que ya hablábamos desde las primeras 0 horas, perdón, de la cirugía, pues bueno, se va a dar todo lo que es la respuesta al proceso inflamatorio, ¿verdad? Vienen las 24 horas donde llega el acúmulo de células que ya hablábamos, polimorfonucleares y los mononucleares, ¿verdad? Eso se van a dar entre las 24 a 48 horas por respuesta al proceso de tipo inflamatorio. Lo que ya hablamos de los 2 a 5 días de la mesotelización y pues bueno, a más tardar se va a completar el proceso dentro de los 7 a 10 días inicialmente y pues de ahí pues los procesos oclusivos, adherencias tempranas y finalmente de las adherencias tardías. Una clasificación que hace Menzies y Ellis nos habla que el 20% de las oclusiones intestinales ocurre dentro de las primeras 30 días. Aunque sabemos que, pues bueno, a veces ocurren en la primera semana, a veces en el segundo o tercer día el paciente ya está ocluido, ¿verdad? Son casos, pero pues dentro de las clasificaciones que hacen estos personajes, pues bueno, son reglas de los 20. Dice, otro 20% ocurre entre el primero y 12º día después del posquirúrgico. Un 20% de los pacientes que se van a presentar adherencias ocurre dentro de los primeros 5 años y en un 29% dentro de los siguientes 20 años, ¿verdad? De los pacientes que van a presentar adherencias. No quiere decir que del total, sino es del porcentaje que presentan adherencias, que es un porcentaje bajo, pero ahí está dentro de las primeras causas, ¿verdad? Y como ya comentábamos al inicio de la sesión, el principal riesgo de las oclusiones es la misma cirugía. Como ya comentábamos, el paciente lo capta como una agresión hacia sí mismo y como tal responde generando estas adherencias.
Dentro del diagnóstico de ese tipo de pacientes, pues debemos de tener la sospecha clínica de que está ocluido el paciente, sobre todo cuando no tenemos una cicatriz visible previa, ¿verdad? Factores de riesgo, pues hernias, tumoraciones, ¿verdad? Cuando no hay una herida, patologías de tipo inflamatorio y tratamientos quirúrgicos previos, ¿verdad? Y el estado de salud del paciente. El paciente se va a presentar con dolor abdominal de tipo cólico. Puede ser, dependiendo del nivel y sitio de obstrucción, pues puede ser intermitente, ¿verdad? Puede ser muy agudo, ¿verdad? Si es el intestino delgado, pues es dolor de tipo cólico difuso, ¿verdad? Esto puede presentarse de manera intermitente, puede incrementarse, descender, ¿verdad? Pero no quitarse. Si es el intestino grueso, pues va a ser más espaciado hasta que el paciente empiece a tener una distensión total, ¿verdad? Si nos habla aquí que si el dolor es persistente, estaría hablando de un problema de tipo isquémico, como sería una trombosis venosa mesentérica, que esos pacientes normalmente tienen un mal pronóstico, sobre todo si es generalizado. Si encontramos que es de algún segmento, pues resecamos el segmento y lo demás pues podría ser viable, aunque este tipo de pacientes, como se asocian a patologías de tipo cardíaco, fibrilaciones principalmente, dicen, mientras no tratemos o controlemos la causa, el paciente tiene riesgo de volver a embolizar, y esto lo hemos visto con algunos pacientes. Quitamos un segmento afectado, vuelven a embolizar y agarran otro segmento, o sea que realmente se quedan sin intestino, o ya no hay manera de ofrecerles algún tratamiento favorable, ¿verdad? La constipación, que es una de las formas bajas de presentación del paciente, y las náuseas tardías en casos de oclusión intestinal baja o de manera temprana cuando es una oclusión intestinal de tipo alto. De acuerdo a la sintomatología por el nivel de obstrucción, si es alta, como ya comentábamos, que sería alta a nivel de estómago, duodeno, yeyuno proximal, entonces el paciente va a tener pues dolor severo, intermitente, náuseas, vómito incoercible. El paciente, pues, si no le damos un aporte de líquidos, va a tener un estado de deshidratación temprano, y la deshidratación lo puede matar, ¿verdad? Puede llevar al choque por deshidratación. Si vemos que es una oclusión intestinal que sería media a nivel de yeyuno e ilion proximal, pues el paciente igual se va a presentar igual con dolor intermitente, que puede ir incrementándose, ¿verdad? Acompañándose de náusea y vómito. La distensión no va a ser tan severa, pero sí el vómito va a estar un poquito menos intenso que en el nivel anterior, ¿verdad? Y ay, ¿cómo lo regreso? Bueno, entonces veíamos este tipo de pacientes, pues van a tener menos síntomas que el anterior, ¿verdad? Si auscultamos al paciente, pues vamos a tener borborismos en los pacientes, movimientos de ruidos metálicos, ¿verdad? Y al principio pueden tener todavía canalización de gases por la función adecuada del intestino grueso y la parte del ilion distal, que va a seguir funcional hasta que realmente termine de desalojar y por lo de arriba empieza a seguir ocluyéndose, ¿verdad? Si es baja, que es lo que sería hablando del intestino delgado, a nivel de ilion terminal, el paciente va a presentarse con dolor tipo cólico de manera creciente. Va a ser un poquito más intensa la frecuencia de presentación del dolor. Va a haber presencia de vómito fecaloide. En los anteriores no hay vómito fecaloide porque es más alto, pero aquí ya estamos casi llegando al intestino grueso y pues bueno, va a haber un vómito de tipo fecaloide. Y estos pacientes pues son 100% candidatos a tratamientos quirúrgicos, ¿verdad? El paciente va a tener una distensión abdominal, va a estar timpánico y pues bueno, los ruidos metálicos que presenta. Dentro del cuadro clínico, pues el vómito que ya comentábamos, si es alta va a ser un vómito copioso, ¿verdad? Y pues bueno, y la sensación de mejoría con el vómito cuando es alto, cuando es bajo ya no hay tanta mejoría, ¿verdad? Y la regurgitación, ¿verdad? Podemos ver al colocar una sonda nasogástrica el aspecto de tipo biliar gástrico o gastrobiliar cuando es de tipo alto, y como ya hablamos en la anterior, fecaloide cuando es
más bajo a nivel de intestino delgado, ¿sí? Dentro de la exploración de la cavidad del abdomen, ¿verdad? De la pared abdominal, si es de yeyuno proximal, pues vamos a encontrar un epigastrio prominente y denso, como vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Si es de ilion, va a haber abombamiento a nivel de la porción central del abdomen, y si es del colon, pues va a estar una distensión abdominal generalizada. Lo que ya veíamos a nivel de la exploración física, vamos a encontrar un paciente deshidratado, si lo observamos, va a estar, su piel está seca, ¿sí? Y la faringe pues va a estar, dice, la lengua en forma de lengua de perico. La actitud, pues el paciente va a ser un paciente que está inquieto, ¿verdad? Si le viene el dolor cólico, empieza el paciente a formar una postura antiálgica para reducir un poquito ahora sí que la compresión por los músculos de la pared abdominal. Y en la exploración física pues podemos encontrar datos de irritación peritoneal, ¿verdad? La temperatura, como ya hablábamos, conforme se va descendiendo el intestino, hay traslapación bacteriana y empieza a formarse proceso de tipo inflamatorio infeccioso a nivel de la cavidad abdominal y puede haber la presencia de fiebre, ¿verdad? Dentro de los signos vitales, pues vamos a encontrar taquicardia de estos pacientes, lo que ya hablábamos, una deshidratación que puede ser desde moderada hasta severa, hasta llegar al choque hipovolémico por deshidratación de los pacientes, si no corregimos este estado de afectación del paciente. Hay que descomprimir a la brevedad posible con una sonda nasogástrica, aunque ya sepamos que vamos a operar al paciente. Eso va a facilitar un poquito las cosas en el transoperatorio, y que encontremos unos intestinos menos dilatados que si los encontramos completamente repletos, ¿verdad? Entonces, es difícil descomprimir porque los intestinos van a estar, aparte de muy dilatados, muy lábiles para la manipulación y podemos ocasionar lesiones más de las que ya tiene el paciente. Dentro de la exploración física, pues debemos de descartar, dicen ahora sí que de manera inicial, ver orificios herniarios a nivel de cicatriz umbilical, regiones inguinales, principalmente hacia el epigastrio por hernias epigástricas, ¿verdad? Que esas casi no se complican, pero si el orificio es pequeño, pues puede alcanzar a meterse el intestino, atraparlo, estrangularlo, ¿verdad? Y entonces, inicialmente, ¿verdad? Auscultar los movimientos peristálticos, si es que aún existen, ¿verdad? Si el paciente está ya con fatiga intestinal, dicen, va a haber abolición de la función peristáltica, y pues bueno, es un paciente que dicen ya agotó sus reservas de respuesta funcional, ¿verdad? Y pues bueno, es un paciente que va a ser candidato a operarlo, ¿verdad? Dentro de la exploración, la resistencia muscular voluntaria que presenta el paciente, ¿verdad? Sobre todo si le encontramos que le está dando el cólico en este momento. Y vamos a buscar la presencia de irritación peritoneal, que esos pacientes con irritación peritoneal prácticamente son quirúrgicos hasta demostrar lo contrario. Difícilmente van a responder con un tratamiento. Sí, tendríamos que iniciar lo que es la terapia de resucitación, ¿verdad? La hidratación y la reposición electrolítica, ¿verdad? En las exploraciones intestinales simples podemos encontrar hipersensibilidad localizada o difusa del abdomen, pero aquí no vamos a encontrar datos de irritación peritoneal. Como dice ahí, no hay rebote. Cuando hay estrangulación, pues ahí ya vamos a encontrar toda la miscelánea de datos de respuesta inflamatoria sistémica y los datos de irritación peritoneal. Cuando ya es oclusiones intestinales, pues bueno, pues dicen que principalmente se dan en los niños, las invaginaciones, pues vamos a encontrar el sitio ubicado de la salchicha que encontramos, ¿verdad? Que es lo que tocamos, ¿verdad? Y pues bueno, en esos pacientes igual vamos a encontrar datos de sistematización y pues bueno, esos pacientes que se tienen que someter a procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Lo que ya hablábamos, presencia de borborismos a la auscultación física, vamos a auscultar ruidos metálicos, tintineo, o de plano ya no vamos a encontrar peristalsis, el paciente va a estar en un estado de agitación, ¿verdad? Con taquicardia tremenda y por el estado de deshidratación, ¿verdad? Dentro de los laboratorios, pues prácticamente son de estudios preoperatorios, aunque habría que hacer la diagnóstico diferencial si la causa no es de tipo mecánico o de tipo funcional por alteraciones hídricas y electrolíticas. Cuando son hídricas y electrolíticas, el paciente responde a un estado de restauración del volumen y electrolitos, ¿verdad?
Dentro de la química sanguínea, pues vamos a encontrar hipoalbuminemia, ¿verdad? En un estadio un tanto avanzado. La gasometría igual va a estar con alteraciones del bicarbonato, la de deshidrogenasa láctica igual, dímero D, de la CPK de tipo B y pues la isquemia modificada por la hipoalbuminemia. Dentro de las placas simples de abdomen, pues estas prácticamente son las que nos van a dar la pauta a seguir con este tipo de pacientes. Vamos a encontrar la presencia de niveles hidroaéreos, dilatación de asas de delgado o de prácticamente de colon, dependiendo de en dónde tengamos el nivel de obstrucción. Y pues bueno, nos va a dar la pauta de la magnitud que tenemos de la distensión de estos pacientes y el sufrimiento del asa como tal, apoyada con los laboratorios leucocitosis y neutrofilia, ¿verdad? Otro de los auxiliares diagnósticos, el ultrasonido, pues nos habla que del 50 a 60% va a tener hallazgos de líquido y gas, distensión de las asas de intestino que esté afectado. Aunque el estudio principal que nos va a hacer el diagnóstico más estandarizado sería una tomografía computarizada. Obviamente aquí en el hospital pues no tenemos con ese servicio. Entonces tendríamos que obviarla y valorar al paciente para ver si es candidato a cirugía o candidato a tratamiento conservador. Entonces, como ya veíamos que el ultrasonido no es el estudio de primera elección, pues bueno, prácticamente se emplearía para ver la presencia de colecciones abdominales, sobre todo cuando ya se está sospechando de alguna perforación intestinal, ¿verdad? Dentro del tratamiento quirúrgico, pues lo que ya veíamos, tendremos que individualizar al paciente. Si ya le dimos un tratamiento conservador, bueno, obviamente después de haberlo valorado que no tiene un dato de abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Si nos da la posibilidad de darle un tratamiento conservador y vemos que el paciente va respondiendo, pues seguiríamos con el tratamiento conservador. Y de no hacerse así, viendo con los auxiliares diagnósticos y apoyo, se decidiría en qué momento habría que meterlo a quirófano. El tiempo que les damos a un paciente son de 48 a 72 horas si la respuesta al manejo médico conservador es favorable. Y en el caso de que no, pues se decide el tratamiento quirúrgico antes de que pues, ocurra una complicación mayor, que sería un choque séptico que nos pondría en riesgo la vida del paciente. De los principios del tratamiento quirúrgico, pues bueno, ya que estamos en quirófanos, manejamos lo que es la técnica aséptica de nuestras manos y de la pared abdominal del paciente, ¿verdad? Manejo delicado de los tejidos, son intestinos muy lábiles que fácilmente podríamos generarles una laceración o incluso una perforación, dicen si no los manejamos con gentileza adecuada. Si no le hacemos una correcta hemostasia, pues vamos a generar más adherencias, ¿verdad? Más de las que ya tiene el paciente, dice, vamos a quitar las que ya tiene, pero el hecho de que le generemos sangrado, pues vamos a condenarlo a que haga más adherencias, ¿verdad? El mantenimiento de la volemia correcta durante el transoperatorio y en el postoperatorio pues es muy importante, ¿verdad? Para que este paciente pues, no tenga complicaciones de tipo alteración electrolítica, ¿verdad? La cuidadosa aproximación de los tejidos, tratando de no hacerle isquemia más de la que ya tiene el paciente con nuestras suturas que a veces le colocamos, ¿verdad? Que no tengamos una tensión de tejidos del cierre, a veces es preferible dejar una bolsa de Bogotá para aumentar un poquito la oxigenación de las dilatadas asas, ¿verdad? Y ya meterle un cierre a posteriores, ¿verdad? El uso de suturas que sean biocompatibles, ¿verdad? Si usamos muchas sedas, sabemos que las sedas inabsorbibles pues, va a generar también adherencias en el sitio donde le coloquemos los puntitos con seda, ¿verdad? Pero pues bueno. En antaño se usaban guantes que incluso se esterilizaban y el personal que estaba en la sella pues los retacaba de talco y tenían demasiado talco, a veces hasta se hacían piedritas, ¿verdad? Entonces en la actualidad pues ya no se usan, pero aún así los guantes que nos están enviando siguen teniendo talco para que podamos introducir nuestros dedos, si no, no entran los dedos, ¿verdad? Entonces de ahí que cuando cambiemos guantes, la intención de usar una gasita mojada para eliminar el residuo de talco pues es importante, ¿verdad? Y evitar que se nos queden cuerpos extraños dentro de la cavidad abdominal, que eso se hace un conteo al cierre de la pared y no
cerrar hasta que tengamos el conteo negativo, ¿verdad? Dentro de algunas de las opciones terapéuticas, pues están bueno, inicialmente hacer la derolisis, la descompresión por enterotaxia, ¿verdad? Y resección si hay un compromiso de tipo circulatorio severo, ¿verdad? Y las derivaciones en casos especiales, ¿verdad? Podemos hacer una enterolisis total o parcial. Si vemos que hay una zona de adherencias de asas y le hacemos la prueba de paso del tránsito y tiene paso adecuado, podemos obviar y dejar esas adherencias ahí. Dicen, están funcionando, ¿verdad? Pero si no hay paso, la obligación es liberarlas, o incluso si no hay manera de liberarlas porque estén firmemente adheridas, pues hacer la resección del segmento que esté totalmente adherido, ¿verdad? Dicen, cuando se nos van complicando las cosas, pues hay que buscarle diferentes ángulos para ver a través de cuál nos deja tener un abordaje. Ya a veces abriendo, dicen, alguna ventanita dentro del mar de adherencias, pues les vamos encontrando caminito, ¿verdad? Y pues bueno, tratar de lesionar lo menos posible. En algunas ocasiones es necesario hacer algunas descompresiones por función. Obviamente tendríamos que valorarla porque si el paciente evolucionara con distensión de las asas en el sitio de función, pues va a ser un sitio vulnerable y lábil para una perforación postquirúrgica. Dentro de lo que son las asas. Se resiste, ya casi podemos. Ahí está. Entonces, aquí hay otra, ¿verdad? La otra era aplicatura de entre asa a asa, dejando 20 centímetros arriba, 20 centímetros abajo, pero nada más entre las asas. Aquí en esta otra de Phillips, modificada por McCartney, esta no involucra las asas, sino solamente el mesenterio, y coloca como unas suturas de ida y vuelta, pero no aplica las asas, ¿verdad? Viene otra aquí, ¿verdad? El procedimiento de Etala, hace lo mismo que el procedimiento de Noble, pero involucra al mesenterio, ¿verdad? Es un poquito más invasivo. Y la técnica de Baker, que es a través de una sonda muy larga que llega hasta la válvula ileocecal, haciendo un tipo de aplicatura sin usar suturas y sacarla por gastrostomía, dejar al paciente con nutrición parenteral hasta que se resuelve el proceso oclusivo y pues bueno, ya retirar la sonda y reiniciar lo que es la alimentación enteral. Cuando ya tenemos compromiso prácticamente de algún segmento de intestino, pues ahí pues la obligación es resecar la parte dañada, la parte necrosada y unir parte sana con parte sana, ¿verdad? Pues bueno, eso tendríamos que hacerlo con suturas compatibles con el cuerpo, ¿verdad? Para no generar más adherencias y pues bueno, cerrar correctamente lo que son las brechas mesentéricas, igual para que no se formen adherencias entre las mismas y pues evitar también lo que sería el sangrado. Esto es cuando ya tenemos un compromiso de algún segmento donde ya el intestino pues no sea recuperable. Aquí pues prácticamente es la técnica quirúrgica que pues no se valdría la pena mucho detallarla, ¿sí? Y pues bueno, si estaríamos hablando del intestino grueso, pues ahí habría que valorar qué parte está dañada, pues ahí nos hablaríamos de quitar la mitad derecha o la mitad izquierda, dependiendo la zona que encontremos alterada. Claro, si encontramos un divertículo perforado, pues hay que hacer la resección en el momento agudo, hacer una colostomía y ya posteriormente valorar la posibilidad de reconectar a este tipo de pacientes. Nos hablan aquí de algunas sustancias que se prevé y se pretende que corrijan la formación de adherencias, como algunas soluciones, barreras metálicas, cristaloides, ácido hialurónico, dextran, soluciones hipertónicas, oxidextrina, celulosa oxidada, regenerada, pero realmente son con pobre respuesta a la formación de las adherencias, ¿verdad? Nos habla también que los tratamientos médicos, antiinflamatorios, esteroides, anticoagulantes, linezolid, vitaminas, factor de crecimiento, fibrinolíticos, también con muy pobre respuesta para la formación de adherencias.
como ya les comentaba, hay pacientes que son formadores de adherencias y no hay manera de limitarlas. Unos van a hacer más adherencias, otros van a hacer menos adherencias, pero al final de cuentas los vamos a condenar a que formen adherencias. Lo que funciona más es parar tempranamente al paciente si hay la posibilidad, y eso es lo que previene dándole cambios de postura y movilización de los intestinos, y es donde se ve la mejor respuesta a la no formación de tantas adherencias. Y pues bueno, tratar la patología de fondo que condicionó la adherencia, ¿verdad? El manejo conservador cuando así lo requiere el paciente, ¿verdad? Cuando no hay una evidencia de peritonitis o estrangulación temprana de la parte ocluida, ¿verdad? El uso de medios de contraste, pues para valorar si hay paso o no hay paso, ¿verdad? Para tener un mayor panorama de lo que le podamos ofrecer al paciente. Lo que ya hablábamos anteriormente, un abordaje individualizado de cada paciente para asignar un manejo conservador o un manejo invasivo. Y pues bueno, como dice, no retardar la cirugía más de lo necesario, porque sabemos que si no intervenimos oportunamente a estos pacientes, pues se van a morir. Entonces, pues eso es importante. Las guías de práctica clínica dicen lo que manejan son evidencias y recomendaciones. Entonces, la evidencia es un paciente ocluido y pues bueno, en sus centros de salud se los van a encontrar y la conducta es referirlo al hospital más cercano que tengan para darle el tratamiento oportuno que esté valorado por área de especialidad de cirugía y pues bueno, que individualice el tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico de cada tipo de paciente de acuerdo a lo que se le vaya encontrando con los auxiliares diagnósticos. Sabemos que en los centros de salud pues no tienen, a veces tienen laboratorios, a veces no tienen nada prácticamente. Entonces, ya un hospital como este tipo de nosotros, pues ya tenemos más auxiliares diagnósticos, tenemos al área especializada de cirugía para pues, normar una conducta más oportuna y evitar complicaciones o muertes de ese tipo de pacientes. No sé si tengan alguna duda, alguna aportación, doctores de cirugía, Enrique. Entonces fue un poquito rápido por la cuestión de tiempo, es un tema muy extenso, entonces es bonito, pero muy feo para el paciente, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí la mano del hombre tiene que ser oportuna, ¿verdad? La mano del médico de ustedes de primer contacto y del cirujano en su momento oportuno, ¿verdad? Un tratamiento oportuno y pues bueno, una pronta recuperación y una limitación de los daños, ¿verdad? Aunque sabemos que la mano del cirujano va a resolver, pero también va a generar nuevas adherencias. Esa es la triste realidad de estos pacientes, ¿verdad? De que aunque dicen, nosotros vayamos con la mejor intención de no dañarlo, pues él se siente dañado y pues genera su respuesta inflamatoria local y después sí, temprana y después tardía. ¿Sí? Mimi, tenemos los ojos puestos sobre ti, Mimi. Eres el... Muy bien. Bueno, pues no hay ninguna pregunta. De hecho, está viendo en el chat si había algo. Pues entonces con esto damos por terminada la sesión de hoy. Es importante el tema, como dice el doctor, una de las complicaciones más frecuentes que tenemos pacientes por ahí que tienen que ver con esta cuestión de eso es lo más frecuente que vamos a encontrar aquí en áreas hospitalarias en el nivel y que pues luego de repente los diagnósticos o la detección clínica sobre todo pues tiene que ser oportuno. Pues damos las gracias al doctor Arzate por su aportación el día de hoy. Que tengan buena tarde.